Muy bien, vamos a ver en el siguiente video cómo dar uso el software KDesign. Primero vamos a descargarlo, se encuentra adjunto el enlace de descarga del mismo. Eh, Luego de eso vamos a obtener una carpeta comprimida, como la podemos observar acá. Lo que vamos a hacer es descomprimir esta carpeta y vamos a obtener los siguientes archivos. Extraemos todos los archivos. Tenemos esta carpeta, ingresamos. Ahí existen varios archivos. La aplicación Cadecimo es la que nosotros vamos a correr para poder realizar cualquier aplicación. Pero antes de eso les vamos a explicar que existe una clave para poder ejecutar este software. En este caso la clave es el número 4962. Veamos a ver cómo la podemos utilizar. Damos doble clic sobre el ejecutable y nos solicita la clave 4962. Ingresamos, damos OK y ahora sí podemos usar el software. Como podemos ver, tenemos una lámina precargada, la cual podemos elegir el formato. Vamos a configuración y elegimos si es que queremos de forma vertical o forma horizontal. Vamos a aplicar un A4 vertical. Vamos a observar cómo nos va a quedar este formato. Nos queda de esta forma. Entonces ahí depende si es que necesitamos de forma vertical o horizontal. Vamos a ver las aplicaciones o los elementos que tiene. Aquí existen lo que son las alimentaciones. Tenemos línea. Vamos a arrastrarla para ver cómo podemos agregar esta línea acá. Tenemos un neutro. Podemos elegir para rotar el elemento. En este caso tendríamos línea y neutro. Lo que vamos a hacer acá es a acercar para poder realizar el esquema de mejor forma. Luego de eso también vamos a ver lo que existen, lo que son los elementos de mando. Entonces arrastramos un botón o un pulsante llamado S. Entonces luego veremos la nomenclatura. Arrastramos un botón o un pulsador normalmente cerrado de esta forma. Elegimos acá un pulsante doble dependiendo del uso el esquema que vayamos a diseñar. Entonces vamos ordenándoles para que el esquema nos quede de forma coherente. Tenemos contactos acá, que en este caso para el diseño o la aplicación de un motor necesitamos un principio de retención, que sería el contacto. Necesitamos la bobina del contactor, que tendría que tener el mismo nombre que el contacto de retención. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces, ahora procedemos a lo que son las uniones y conexiones, ¿no? Tenemos el cable de fase, lo utilizamos para unir la línea y el pulsante de apagado. Lo que son los pulsantes de encendido y apagado y el principio de retención, que me garantizará que el contactor se quede retenido o funcionando. Alimentamos nuestra bobina al terminal A1 y finalmente lo que sería neutro. Estamos claros que acá la bobina del contactor se va a encender entre una línea y un neutro. Si es que no cambiamos los nombres, vamos a tener inconvenientes. Entonces recuerden, los pulsantes de apagado S0 y los de encendido S1. El contactor vamos a llamarle KM, KM1, y obviamente la bobina tiene que llamarse KM1 también, ¿no? Entonces con eso tendríamos nuestro esquema de mando totalmente realizado. Vamos a simular, eh, pulsamos sobre S1 y vemos que la bobina se encendió y efectivamente el KM1 está cumpliendo su función. Apagamos correctamente y vemos que la retención regresa a su estado de reposo ya que se desenergizó KM1. Paramos la simulación y procedemos al esquema, a nombrarle al esquema, no esquema de mando. Le centramos,
o le colocamos el texto dependiendo de la posición que nosotros elijamos, tendríamos nuestro esquema de mando correcto. Muy bien. Centramos la gráfica. Respecto al nombre, de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a realizar el esquema de fuerza. Tenemos acá el sistema trifásico de alimentación. Son las tres líneas y la protección a tierra. Vamos a colocar una protección. En nuestro caso tenemos que elegir lo que son protecciones, todas las partes que respecta a las que ya se ha observado, ¿no? Dentro de las protecciones. Entonces en este caso elegimos un guardamotor. Luego vamos a elegir el contactor que se va a encargar de enlazar tanto el mando, el esquema de mando con el esquema de fuerza. Necesitamos una protección que sería la reprotección térmica, nuestro relé térmico, y finalmente el elemento receptor que sería nuestro motor trifásico. Alineamos los elementos para proceder a conectarlos, ¿no? Tenemos acá línea 1, línea 2, línea 3, en nuestros casos también podríamos llamarle RST. Unimos del guardamotor hacia el contactor, del contactor hacia el relé térmico y finalmente del relé térmico hacia el motor. Sin descartar acá nuestra protección a tierra, ¿no? Nuestro cable de protección le enlazamos de esta forma. Vamos a colocar, si le vemos como tal ahí, los nombres son incorrectos, no se enlaza, el contactor del motor se llama KM1, la protección del relé térmico F1, pero vamos a colocar el relé térmico también que cumpla una función en el esquema de mando, ¿no? Recuerden que el relé térmico también tiene contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Entonces vamos a utilizar en este caso una protección del relé térmico con un contacto normalmente cerrado. Entonces vamos a colocarlo. El símbolo ya lo tenemos acá. Lo buscamos dentro de los elementos. Y tenemos el interruptor térmico normalmente cerrado. Vamos a colocarlo para que nos quede el esquema de forma coherente, de forma correcta. Arrastramos la línea para que pueda ingresar el relé térmico. Realizamos la unión, entonces en este caso nuestro relé térmico va a proteger tanto en el esquema de mando como en el esquema de fuerza. En caso de un exceso de temperatura en el motor, automáticamente se desenergizará el esquema de mando y el esquema de fuerza. Colocamos el texto que compete al esquema de fuerza, lo ubicamos en la posición deseada para proceder a la simulación. Organicemos un poco nuestro esquema. Vamos a centrar todo el esquema para que en nuestra lámina nos quede un esquema de forma correcta. Si nos desconecta el relé térmico, vamos a realizar la conexión. Primero centramos acá.
Desplazamos la línea para garantizar la conexión. Es muy importante tener en cuenta esto, que se realicen las conexiones de forma correcta para no tener inconvenientes en la simulación. Centramos nuestro esquema de fuerza. Tendríamos acá. Este sería el resultado, ¿no? Simulamos tanto mando como fuerza. Vamos a ver, accionamos nuestro guardamotor y vemos que el motor se encuentra apagado, ¿no? El motor se encuentra apagado porque aún no efectuamos ninguna función con los pulsantes de mando. Procedemos acá, le colocamos los nombres del relé térmico y encendemos nuestro guardamotor. Luego encendemos el botón de marcha y vemos que nuestro motor trifásico empieza a funcionar ya que recibe la alimentación. El principio de retención nos ayuda a que el motor se mantenga encendido gracias al contacto normalmente abierto, que gracias al encendido podemos ver esa retención. Y finalmente nuestro pulsante S0 nos ayudaría a apagar el motor. Esa sería nuestra simulación.